Muy bien, continuamos nuestra historia de Colombia para ver o asistir, lamentablemente, a la desintegración de la Gran Colombia. Habíamos dejado en que Venezuela estaba hecho un tres, que prácticamente se estaba desatando una guerra civil. Allá recordemos que estaba el general Bermúdez, siempre leal al Libertador, y entonces hay unas tropas, digamos que los seguidores de Páez, que se rebelan contra Bermúdez, porque Bermúdez saben que es incondicional de Bolívar. Entonces, el 5 de noviembre de 1826, las tropas se rebelan, esas tropas de Oriente. Inclusive ya hay una rebelión armada, ya hay fuego cruzado. El general Bermúdez en ese levantamiento perdió 34 hombres, entre muertos y heridos. Ya el asunto es delicado, ya no son solamente actas que van apareciendo contra el Libertador o contra la Constitución. Ya hay hechos que afectan la tranquilidad, el porvenir de la gran Colombia. Era de temerse entonces que se agravaran las cosas, y para no agravarlas, Bermúdez resuelve embarcarse a Barcelona, Venezuela. Ese movimiento de rebeldía en Cumaná, donde estaba Bermúdez, pues es imitado por otros cantones de la provincia de Cumaná, y piden todos a una que se reúna la Convención Nacional y que se acuerden las reformas políticas más importantes, es decir, contra la Constitución de Cúcuta. Aquí ya hay una rebelión generalizada contra esa Constitución que nos habíamos dado en 1821, que habíamos establecido que no se podía reformar en 10 años, o sea, hasta 1831. Y apenas 5 años después, miremos el berenjenal que se había armado. O sea, el incendio iniciado en Valencia y en Caracas, en el cual tuvo parte activa Páez, se ha generalizado hacia el oriente de Venezuela, a las provincias de Guayana y Cumaná. Se veía entonces anarquía por todas partes. La masa del pueblo se había molestado y ya se veía venir en una guerra de castas, porque si se habían rebelado contra sus jefes, y era muy delicado la guerra civil entonces, que estaba amenazando despedazar a Colombia y teñir en sangre los campos por las mismas manos de sus mismos hijos. Por lo tanto, era apremiante, era urgente el regreso de Bolívar, que está en el Perú. Él era invocado por todo el mundo como el mediador, y que el influjo de él era el único que pudiese ser capaz de resanar las profundas heridas de la República. Entonces los ojos de todo el mundo estaban en el Perú, llamándolo desesperadamente. ¿Qué pasa en el Perú? Bolívar está aún en el Perú. Pues para darle gusto a Bolívar, los electores de la provincia de Lima, por unanimidad, sancionaron el famoso proyecto de Código Boliviano, o sea, la Constitución pensada y elaborada por el Libertador para darle gusto a Bolívar. Querían retenerlo en el Perú. Decían y declararon que el Libertador y ninguna otra persona
debía ser ese famoso presidente vitalicio de por vida que él había consignado en esta constitución boliviana. Una diputación entonces fue a participarle a Bolívar de los resultados. Bolívar se mostró satisfecho con lo que había o estaban resolviendo los colegios electorales. Dijo que esa constitución es la obra de los siglos, atención a la palabra textual, porque según él había reunido en esa constitución todas las lecciones de la experiencia y los consejos y opiniones de los sabios. ¿Qué significa eso? Que es una constitución original de él, no copiada. Es verdad que es fruto de la reflexión, de su experiencia, de sus lecturas, y más que de sus lecturas, de la realidad sociopolítica, cultural que le tocó vivir desde 1810 en estos países. Es que llevamos ya 15 años de guerra. Grito de independencia 1810, 1826, que es la época en que están ocurriendo estos sucesos. Pero definitivamente él ve que no puede estar más en el Perú, que tiene que regresar a Colombia, y entonces finalmente se da una gran fiesta en Lima. Él hace una proclama de despedida, Simón Bolívar, y sale de Lima al amanecer del 3 de septiembre de 1826. Se embarca en el puerto del Callao a los 3 años de su arribo al Perú. Estuvo 3 años completos en el Perú. ¿Quién deja allí? Deja al mando al general Jacinto Lara y deja a las tropas colombianas. ¿Fue prudente haber hecho eso? Parece que no. El profesor José Manuel Restrepo dice que fueron 2 decisiones desacertadas. En primer lugar, porque según Restrepo, Lara, aunque valiente, no tenía los talentos, ni los modales, ni la educación para un oficial en un puesto tan elevado en el Perú. Recordemos que es que el Perú era el virreinato más rico de la América. El Cerro del Potosí era el que produjo la gran plata que utilizó Carlos I de España en sus guerras allá en Europa. Del Perú salió el virreinato del Río de la Plata. La plata de ese río viene del Potosí, que es el cerro famoso de el Perú. Y por eso era importante una persona muy culta, y no era Jacinto Lara esa persona. Y lo de las tropas colombianas, peor, porque si a veces se cuestionaba a los colombianos estando Bolívar presente, ¿qué no podría pasar en este momento cuando Bolívar se ausentase? Muy bien, el Libertador entonces comienza su viaje al norte. Cuando llega a Popayán, se percató de que la opinión de los departamentos del centro, o sea, la Nueva Granada, no estaba conforme con su constitución boliviana. O sea, el que tenía cerca los áulicos del Perú. ¿Qué más tenía cerca? Los informes de Páez, pero en el centro no estaban conforme con esa constitución boliviana que alcanzó a llevar Daniel Florencio Oleri cuando fue enviado por Bolívar. El Código Boliviano fue atacado con crudeza por los periódicos
había un periódico que se llamaba La Gaceta de Colombia. En esa Gaceta de Colombia publicaba artículos el vicepresidente Francisco de Paula Santander, y había otro periódico que se llamaba La Bandera Tricolor. Y ambos defendían con denuedo y valentía la Constitución de Cúcuta, el orden legal, los principios liberales. Y fueron en esos periódicos atacados con mucha fuerza el concepto de la presidencia vitalicia, se atacó duramente a la dictadura y se atacó las actas famosas de Guayaquil, del Ecuador y de Venezuela, en que trataban de perturbar la Constitución de 1821. Aunque en esos artículos siempre se trató a Bolívar con respeto y consideración, los artículos eran fuertes contra esas ideas. Entonces observemos pues la problemática que se estaba dando. Ahora, respecto a las tropas colombianas que dejó Bolívar en el Perú, él llegó a advertir que sus instrucciones eran claras, que si esas tropas se embarazaban, perjudicaban al Perú, fuesen enviadas inmediatamente a Colombia, pagándoles lo que se les debía si era posible, y si no, que se regresaran sin paga. Y decía textualmente, pues nosotros no hemos ido a buscar sino fraternidad y gloria. Así cerraba Bolívar su disposición sobre las tropas colombianas. Deja algunos consejos o noticias para que se las lleven al general Sucre, que es en quien más confiaba en el sur. Le advierte a Santa Cruz que Sucre está enclavado entre 4 enemigos y que cuidado, porque el Perú, en el momento de la salida de Bolívar, había resuelto desconocer la independencia de Bolivia. Y Bolívar dijo, eso es una pérfida amenaza de parte del Perú, el haber tomado esa decisión, porque recordemos que Bolivia fue fruto de la independencia expresada por los mismos españoles que que estaban en disputa, unos españoles que se habían ido al Alto Perú, Bolivia, habían creado un estado y habían resuelto entregarle en paz ese estado a Bolívar. Por eso nació la Constitución boliviana. Se va acercando pues el libertador Simón Bolívar a Bogotá. Todavía no tenía claro Santander cuáles eran las intenciones de Bolívar, si era que subsistiera la Constitución de 1821 o abolir la Constitución de 1821. Ese era el tema que rondaba en todas partes. Bolívar en ese viaje guardó silencio. Sin embargo, se supo que en el curso del viaje, en conversaciones privadas, había dado a Páez la razón y le había negado la razón al vicepresidente de la República, o sea, a Santander. Y también se supo que los oficiales y las tropas cercanas que iban con él en ese viaje ridiculizaron la Constitución de 1821 y se expresaban con dureza de los artículos periodísticos que salían en estos periódicos de Bogotá. Se temía en Bogotá que ese regreso de Bolívar fuera semejante al de Napoleón Bonaparte cuando volvió de Egipto. Recordemos ese episodio tan interesante de la historia. Napoleón era parte
del directorio, después de la Revolución Francesa, resuelve invadir Egipto y se va con su ejército allá, va con sus oficiales, sus soldados, pero no solamente con ellos, se lleva grandes científicos, porque llega a la antigüedad, a los papiros, a la historia. Napoleón era una persona bastante inteligente. Hay una batalla famosa que se llamó la Batalla de las Pirámides, en la cual él se enfrentó al ejército mameluco de los egipcios. Y antes de entrar en batalla les dice a sus tropas, mirando o señalándoles las pirámides: soldados, 4000 años de historia os contemplan. Y se dio la batalla de las pirámides contra los mamelucos. Y aquí hay otro paréntesis. Recordemos esa pintura famosa de Francisco de Goya en el Museo del Prado, inmensa, descomunal, bellísima, la carga de los mamelucos, allá en 1808, cuando Napoleón invade España. Los soldados que hay allí, franceses, están vestidos de mamelucos, trayendo a cuento el uniforme que había encontrado Napoleón en Egipto. Bueno, ¿qué pasó en Egipto? Que Napoleón hace grandes hechos allá, inclusive se dice que encuentra la piedra, uno de sus científicos encuentra la famosa piedra Rosetta, con la cual se tradujeron muchos códigos antiguos, porque estaba escrito en jeroglífico y en griego, y con esa piedra Rosetta pues nos dimos cuenta de muchas cosas de la historia antigua. Aunque muchos cuestionan ese viaje de Napoleón como un fracaso, por cuanto su flota naval fue destruida por los ingleses en la batalla de Abukir, si no me falla la memoria, Napoleón finalmente regresa a París por tierra. Y regresa, y de ahí sale el consulado, el golpe termidor, y finalmente se convierte en emperador. Eso es lo que temían los colombianos acá con el regreso de Bolívar. ¿Qué tal que haga lo mismo que Bonaparte y se erija en dictador? Miren todo el galimatías, todas las inquietudes que había al interior o a la expectativa de la llegada de Bolívar. Finalmente, el 14 de noviembre de 1826, ya finalizando el año, llega Bolívar a la Nueva Granada, prácticamente a Bogotá. No llega con un ejército, porque las tropas las deja en Lima, llega con unos pocos soldados. Dice José Manuel Restrepo que si hubiera llegado con el ejército vencedor de esas batallas famosas de Junín y Ayacucho, pues tenía que habérsele recibido en triunfo. ¿Qué es en triunfo? Recordemos los arcos del triunfo romanos, el arco del triunfo de Napoleón, cuando un ejército triunfaba, entonces se le daba el triunfo, que era desfilar por las calles de la ciudad que lo recibía, y en honor, en recordación de las batallas que se libraron, pues pasaba debajo de un arco o de 3 arcos, el arco del triunfo. Y había una ley que así lo decía, la ley 12 de febrero de 1825. Pero no llegó con tu ejército, por lo tanto la solemnidad se debió dejar para más tarde y jamás se pudo hacer. Qué bonito y qué interesante hubiera sido que Bolívar hubiera regresado con su ejército completo. Hubiese dejado el Perú, los colombianos hubieran desfilado en triunfo. Otra hubiera sido la historia de América. Antes de llegar a Bogotá, cuando estaba en Tocaima, por medio de mensajes convinieron Bolívar y el vicepresidente que se reuniesen antes. Y allí en esa reunión que tuvieron Bolívar y Santander,
acordaron sostener la Constitución de Cúcuta. También se acuerda que Bolívar se declaraba en ejercicio del poder ejecutivo y recordaron el artículo 128 de la Constitución de Cúcuta, que le daba facultades extraordinarias al presidente y que haría uso de ellas si fuese absolutamente necesario para reorganizar la República en todos los ramos. Bolívar definitivamente piensa que la Constitución de Colombia debe reformarse, tal vez no inmediatamente, pero sí dentro de 1 o 2 años, o sea, 1827, 1828, ojo con esa fecha, 1828, porque después vamos a ver que ese fue el año de la dictadura, 1828. La Constitución debía durar hasta 1831. Deseaba que se adoptase por Colombia el Código Boliviano. Ese fue el meollo. Bolívar se encaprichó con este código que él mismo redactó. Decía que era lo único que iba a dar permanencia, fuerza, que era lo único que podía evitar una guerra de castas, de colores. Decía que un gobierno formado en la América, para que se pudiera sostener, no podía mantener un sistema de elecciones periódicas. Por eso es que él habla de un presidente vitalicio, de un senado vitalicio. Le temía a las elecciones. Y es verdad que las elecciones conmueven a un Estado, pero precisamente ese es un derecho que tiene el pueblo. Pero él tenía o no tenía razón ante el estado de cosas que él mismo estaba viendo que podían ocurrir. Inclusive llegó a decir que era probable que se hablase de un monarca constitucional y que si el pueblo adoptaba esta figura, él la sostendría con todo su influjo. Pero entonces aquí vienen cosas curiosas. ¿Cómo ha cambiado Bolívar? Recordemos ese impasse, ese enfrentamiento que tuvo Bolívar con San Martín. Esa era la idea de San Martín. San Martín siempre habló de una monarquía constitucional. Parece ser entonces que quien tenía razón en esas disputas fue San Martín y no Bolívar. Todos estos pensamientos los había ya planteado San Martín y Bolívar se opuso abiertamente a ellos. Miremos ahora a Bolívar defendiendo las ideas de San Martín. Le parecía imposible en estas tierras sostener un gobierno democrático y republicano con elecciones periódicas. Le tenía terror a ese concepto de las elecciones periódicas. Sin embargo, estas eran las ideas que reinaban en la conciencia de Colombia, lo que hoy llamamos Colombia, o sea, en el centro de Colombia, donde todos prácticamente eran rígidos constitucionalistas. Inclusive se habla de una comunicación que redactó el doctor Vicente Azuero y recibió multitud de firmas antes de que arribara el Libertador. Allí en ese documento se le excitó, se le argumentó que debía sostenerse la Constitución por los 10 años que se había acordado que no se le debía reformar hasta 1831, que eso interesaba a la gloria de Colombia. Se atacaba en ese documento de Azuero la Constitución de Bolivia. Decía que confiarle el poder ejecutivo a un presidente vitalicio y a un vicepresidente nombrado por ese presidente vitalicio era crear una monarquía y que esa forma de gobierno era detestada por los pueblos de Colombia,
que no iban a aceptar ese esquema porque amaban apasionadamente el sistema republicano central por ahora. Observen, mientras que los pueblos se hallan en aptitud de adoptar el sistema federativo y que solo habían renunciado al sistema federal en forma temporal. ¿Por qué? También por capricho de Bolívar. Bolívar presionó fuertemente la Constitución de Cúcuta para que no hubiese o no se entronizara un sistema federal, sino centralizado, en contra del pensamiento de Antonio Nariño, que en los inicios, 1810, 1811, 1812, preconizó el sistema central, pero ya consolidada la independencia, siempre en Cúcuta, habló del sistema federativo. Bolívar, declarándose en ejercicio de facultades extraordinarias ante todo lo que había ocurrido en Venezuela, toma una decisión, emite una disposición donde prohíbe juntas de ciudadanos para hacer actos que no estuviesen prescritos por la Constitución y la ley. ¿Qué estaba haciendo? Reprobando lo que ya había ocurrido con las famosas actas de Venezuela y de Quito, que habían causado muchas heridas en Colombia. Y pasó otra cosa terrible. Ante la falta de dinero, deciden desarmar la escuadra que vigilaba los mares y se abandonó un proyecto maravilloso que había, que era atacar las islas de Cuba y Puerto Rico. Recordemos que esas dos islas todavía estaban en manos de los españoles y que se había tratado de hacer una flota combinada de todas las repúblicas que se confederasen. Habíamos hablado de confederación con el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá y por la falta de dinero ese negocio quedó olvidado. Por lo tanto, España quedó en pacífica posesión de esas importantes islas, Cuba y Puerto Rico. Esa fue la razón por la que Cuba y Puerto Rico tuvieron su independencia mucho después. España las perdió ya en 1880, si no estoy mal. Después hablaremos de la pérdida de Cuba y Puerto Rico, pero hubiera sido grandioso que fueran las repúblicas suramericanas las que hubiesen liberado de España a Cuba y Puerto Rico. Bueno, vamos a dejar acá para ver cómo se desenvuelven los negocios, a ver qué pasa con toda esta crisis de Venezuela, cómo convence a Páez, cómo maneja la situación con Santander, pero hay ya una terrible división entre dos jefes que desde el inicio jamás se fueron afines. Francisco de Paula Santander, granadino, colombiano; José Antonio Páez, venezolano. Bueno, buena semana. Feliz tarde.